mujeres, y todo esto trae como consecuencia complicaciones severas, ¿sí? Vamos a detenernos, vamos a detallar cuáles son estas complicaciones severas que pueden aparecer. Lo primero que puede aparecer como complicación severa en la diabetes son las hipoglucemias. Son las más raras, pero aparecen. La hipoglucemia en la persona con diabetes mellitus es más frecuente cuando se busca un control estricto de la glucemia. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces queremos realizar un control tan estricto en este trastorno que terminamos empeorándola, terminamos generando una hipoglucemia. Sobre todo los que reciben sulfonilurias o se aplican insulina. Las sulfonilurias, bueno, la insulina ustedes la conocen, tal vez no las sulfonilurias. Las sulfonilurias son medicamentos pertenecientes a la clase de antivirales indicados en el tratamiento de la diabetes mellitus 1 y 2. Y las sulfonilurias actúa aumentando la liberación de insulina de las células beta pancreáticas. Aunque bueno, se han establecido efectos secundarios, pueden generar deficiencias de nutrientes, porque bueno, es un medicamento al fin. Entonces, puede generarse como consecuencia de estos medicamentos una hipoglucemia. El aumento en la frecuencia de hipoglucemia puede indicar un comienzo o empeoramiento de una falla renal, tiende a prolongar la vida media de la insulina circulante. Hay situaciones que aumentan el riesgo de la hipoglucemia. Estas situaciones pueden ser las siguientes: retrasar o omitir comida. Casi siempre los doctores o los nutriólogos o personal de salud que tratan diabetes literalmente suspenden muchas comidas que son importantes para el organismo. O sea, tenemos que pensar. Yo he visto pacientes cómo se desnutren y empeoran como resultado y consecuencia de estas restricciones. No podemos restringir la alimentación, porque si no, el paciente va a empeorar todas sus funciones. Tenemos que dar una alimentación, ¿sí? Ahora, esa alimentación, que les vuelvo y les repito, cuando entremos ya en tratamiento de esa alimentación vamos a hablar detalladamente con alimentos específicos, cómo los podemos combinar. De todo eso vamos a hablar. Nada más yo les estoy dando un barniz para que ustedes vean las causas de esta hipoglucemia. Lógicamente, si bebes alcohol, el alcohol pues puede generar un defecto de azúcar y puede presentarse hipoglucemia. Hacer ejercicio intenso sin haber ingerido una colación apropiada también puede generar hipoglucemia. Equivocarse en las dosis, como puede ocurrir en las personas de edad avanzada. Entonces, esta es la primera complicación que puede haber, hipoglucemia. Es en la que se encuentra en menor grado, sí, pero debemos hacer casi siempre una observación y vigilancia en este problema. Cuando ocurre este problema, pues tenemos que ir a estas causas, que son los que la están provocando. Pueden haber también complicaciones oftalmológicas, ¿sí? A nivel de visión. Déjame ver si no hay otra pregunta. Y como aparece glucosa en sangre, bueno, ya esta me lo hicieron. Bueno, sí, ya estas preguntas sí. Las complicaciones oftalmológicas son de alta prevalencia y severidad en este tipo de pacientes. Estamos hablando de entre un 20 y un 80% la padecen a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y también puede cursar asintomáticamente. A veces la persona, por desconocimiento, empieza a tener problemas en la visión y no lo asocia a la diabetes. Lo he tenido pacientes que me dicen, no, es que estoy empezando a tener problemas en la vista, pues parece que es la edad. No, no es la edad, o sea, es consecuencia del trastorno que tiene o de la patología que tienes que no está siendo bien tratada. La diabetes es la segunda causa de ceguera en el mundo, ¿sí? Es la segunda causa de ceguera en el mundo por una simple razón. Es la segunda causa de ceguera en el mundo porque en la retina
hay pequeñas arterias, como comenté anteriormente, que no toleran la presión producida por el aumento del azúcar y tienden a romperse y generar daños como la retinopatía, así se le conoce, retinopatía. Un 10 a 25% de los pacientes pueden tener retinopatía desde el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus. Recuerden que la diabetes mellitus comienza, a lo mejor no nos damos cuenta. Ya cuando nos damos cuenta, ya por lo general ha generado un daño. Y uno de esos daños puede ser retinopatía. Bien. Vamos a seguir. Toda la estructura globo ocular puede verse afectada en la diabetes. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Incluso algunas alteraciones visuales pueden tener origen en estructuras extraoculares, como es el caso de las neuropatías de los oculomotores. Vamos a entender qué cosa es un nervio oculomotor. El nervio oculomotor o nervio motor ocular común, así se denomina, lo pueden encontrar en internet como MOC o par craneal, es un nervio craneal, ¿sí? Tiene una función motora parasimpática, eso es muy importante a nivel motor del sistema nervioso. Es uno de los nervios que controla el ocular y es responsable del tamaño de la pupila, siendo esta su función parasimpática, ¿sí? Que aumente o disminuya el tamaño de la pupila. Este nervio se encarga de dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo, inerva al elevador del párpado superior, músculo recto medialo interno, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. No se la compliquen con estos elementos. Aquí lo que tienen que saber es que los oculomotores o el nervio oculomotor tiene una importante función en la vista, ¿sí? Y controla los movimientos o ciertos movimientos que son importantes desde el punto de vista ocular. Lógicamente, si yo tengo la glucosa aumentada, pues estos nervios se empiezan a dañar y empieza a haber problemas desde el punto de vista motores y visuales en la vista. Bien, la neuritis del trigémino o del segundo par craneano también tiende a afectarse y se genera una neuralgia del trigémino. El nervio trigémino, así se le conoce, trigeminal, también conocido como quinto par craneal o quinto par, es un nervio que tiene también ramas motoras y sensitivas y es muy importante también desde el punto de vista motor en la vista. La neuralgia del trigémino, también conocida como prosopalgia, enfermedad suicida o enfermedad de Fotergil, es un trastorno neuropático del nervio trigémino que provoca episodios incluso de intenso dolor en los ojos. También puede provocar intensos labios en la nariz, en el cuero cabelludo, frente, en la mandíbula. Entonces, aquí el exceso de glucosa tiende a generar problemas a nivel de nervios oculares que inducen al dolor, que inducen a la pérdida de la visión, ¿sí? Que inducen a neuropatías importantes que trae como consecuencia que el paciente empiece a perder la visión de corto a largo plazo. Bien, eso lo entienden, yo lo intenté explicar de la manera más pausada y más posible. Asimismo, las infecciones oftalmológicas siempre debe ser una consideración prioritaria en un paciente diabético. Nosotros no solamente vamos a proponer un tratamiento para el páncreas, hay que proponer un tratamiento para los órganos que se pueden afectar, ¿sí? Para evitar estas complicaciones.
A continuación se muestran algunas complicaciones. La primera es retinopatía diabética. Bueno, la retinopatía diabética es una complicación ocular de la diabetes que está causada por el deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. Lógico, si esos vasos sanguíneos no pueden tolerar la presión como consecuencia del aumento de la glucosa, pues se van a empezar a reventar y ya no van a irrigar la retina y van a empezar a haber complicación en la retina. El daño de los vasos sanguíneos de la retina puede tener como resultado que estos sufran una fuga de fluidos de sangre. Es muy fácil detectar retinopatía diabética por un análisis clínico, físico principalmente, cuando empiezan a haber determinadas hemorragias en los ojos. Bien, hay retinopatía no proliferativa basal, hallazgo de microaneurisma. La microaneurisma son, como su nombre sugiere, pequeñas dilataciones oculares que afectan a los capilares de diversas áreas vasculares como el corazón, riñón y en la vista en cuestión, como lo estamos haciendo aquí. Y los oftalmólogos saben que si bien se presentan en varios procesos patológicos como hipertensión, oclusión venosa y alteraciones hemorrágicas, pues son característicos también de una retinopatía diabética. Son pequeños puntos rojos que se empiezan a encontrar pues en la vista. También se encuentra la retinopatía preproliferativa, en donde podemos empezar a ver presencia de áreas isquémicas. Podemos ver también que existe retinopatía proliferativa, en donde existe presencia de vasos de neoformación en la retina. Pueden haber hemorragias, pueden haber aparición de tejidos fibrosos, puede haber rubeosis de iris. Bueno, la rubeosis de iris es muy importante que lo sepan, es una proliferación vascular patológica que aparece en la cara anterior del iris y que llega a afectar el ángulo de la cara anterior. Por ejemplo, el glaucoma hemorrágico, con el que frecuentemente se complica esta rubeosis del iris, y la poca efectividad del tratamiento actual, pues nos da un índice de importancia en este proceso. Así que la rubeosis del iris puede generar glaucoma, que es pues arterial en los ojos, y esta presión nos puede dejar ciego, literal. Puede haber presencia de maculopatía, que es presencia de edema macular, que puede no ser visible con oftalmoscopia, es un estudio que se hace de rutina, una de las grandes causas de la agudeza visual. Así que fíjense todas las complicaciones. La OMS define como terapias clínicas terminales la presencia de compromiso significativo de la agudeza visual, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina y amaurosis. ¿Sí? La amaurosis, el término de amaurosis se utiliza en la medicina para describir la pérdida total o casi completa de visión producida por una causa orgánica. ¿Sí? Por lo tanto, la amaurosis tiene el mismo significado de ceguera, aunque generalmente el término se emplea cuando aparece ceguera de inicio brusco sin lesiones aparentes del ojo. Por ejemplo, como puede ser una afección del nervio óptico. Entonces, fíjense todas las complicaciones desde el punto de vista oftalmológica que puede generar la diabetes mellitus. Otras complicaciones pueden ser catarata. La obstrucción del cristalino es más frecuente y precoz en las personas con diabetes. Puede ser glaucoma, se puede presentar específicamente cuando hay compromiso proliferativo de los vasos de la cámara anterior del ojo. La determinación de la presión intraocular debe ser rutina en una persona con diabetes, así que aquí estamos viendo otros estudios que podemos realizar para establecer un diagnóstico de la progresión de la enfermedad o del trastorno. Entonces, es muy importante que nosotros, si tal vez no tenemos la
la prioridad o el poder de realizar o mandar a realizar un análisis que conlleve y arroje a estos resultados que son muy importantes en el diagnóstico de la enfermedad, mínimo debemos decirle a nuestro paciente, pues, que estos estudios se pueden realizar como un control para saber cómo está nuestro paciente desde el punto de vista oftalmológico. La córnea también se puede dañar, aunque las lesiones de córnea no son más diabéticos, cuando tienen un origen infeccioso, pueden ser más difíciles de tratar y requieren atención especial, ¿sí? Es muy importante también que hagamos exámenes de la córnea porque también puede sufrir complicaciones. Y estas son las complicaciones oftalmológicas desde el punto de vista oftalmológico más importantes. No sé si exista alguna duda hasta aquí. Si voy rápido, si voy lento, si voy bien. Dudas con complicaciones oftalmológicas. ¿Existe alguna duda? ¿Rosy? A ver, vamos a ver si alguien quiere levantar su manita. No, doctor. Se puede corregir glaucoma, se puede controlar, ¿sí? El glaucoma, en dependencia de lo avanzado que esté. Si hay glaucoma inicial, sí se puede corregir. Si existe glaucoma avanzado, pues se puede controlar. Ya después vamos a ver. Y además el control, con lo que desde el punto de vista ortomolecular, es muy beneficioso y trae mejores resultados que un control médico, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza mucho el timolol se utiliza mucho para controlar el glaucoma, pero a la larga el glaucoma tiende a avanzar y hay que realizar determinadas intervenciones quirúrgicas que son muy complicadas. Por ejemplo, una intervención quirúrgica de glaucoma, pues es primero un ojo, son 6 meses de recuperación y después es el otro ojo y 6 meses de recuperación, en donde no puedes voltear la vista, en donde tienen que hacértelo todo, porque si no te puedes quedar ciego. Entonces, el glaucoma con un buen tratamiento se puede revertir y se puede tratar también, ¿sí? No sé si exista otra pregunta, así como la de Marisela. Acá en el otro chat no tenemos preguntas. Bueno, si existe alguna pregunta, por favor hágame un stop y pues aquí la intentamos aclarar. Esas fueron las primeras complicaciones. Hipoglucemia, complicaciones oftalmológicas, pero también hay complicaciones renales. La nefropatía es a lo que llamamos complicaciones renales, puede estar presente y es al 25% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 al momento del diagnóstico. Estamos hablando al momento del diagnóstico. Ya cuando yo te diagnostico y te digo, eres diabético, ya puedes estar presentando complicaciones renales. Un aumento de la glucosa en sangre puede destruir cientos de glomérulos que son importantes en el filtrado y son sensibles al aumento de presión. Aunque existen cambios precoces relacionados con la hiperglucemia, como la hiperfiltración glomerular, es cuando se rompen los glomérulos y hay hiperfiltración, el riesgo de desarrollar insuficiencia renal solamente se hace significativo cuando se empieza a detectar en la orina la presencia constante de albúmina en cantidades significativas. Nosotros tenemos que evaluar en un general de orina presencia de albúmina. Si hay presencia de albúmina, eso significa que hay un daño renal significativo. Nosotros no queremos, el riñón se encarga de filtrar la sangre. Pero ¿por qué el riñón filtra la sangre? Filtra la sangre para quedarse con lo bueno y botar lo malo. ¿Sí? ¿Qué botan lo malo? Las toxinas, restos de medicamentos, restos de componentes que estén en exceso y que no. Pero él filtra lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Los aminoácidos, las proteínas, la albúmina, la glucosa. Él filtra lo que necesita el organismo. Lógico, si esos glomérulos se empiezan a afectar,
¿qué va a pasar con ese filtrado? Va a disminuir un gran porcentaje. Entonces, lógicamente, si disminuye, pues empieza a haber una fuga, un escape de ciertos nutrientes que me empiezan a generar otras complicaciones. Si empieza a haber, una fin, pues es muy normal, común ver en un paciente con estas complicaciones, anemia. Si yo empiezo a perder proteínas, puede haber una tendencia a que tenga el paciente anemia. Entonces, la albúmina empieza a perderse en cantidades significativas y nosotros debemos estar pendientes a estos problemas. Estas cantidades se pueden medir mediante métodos de inmunoensayo, pero todavía no son detectables por los métodos para impedir proteinuria. Por este motivo, dichas cantidades de albúmina en la orina se les denomina microalbuminuria, porque son las cantidades que se pueden detectar. Pero esta microalbuminuria ya es suficiente como para nosotros ponernos a pensar en que el daño renal de ese paciente es severo. De un 20 a un 40% de los pacientes con microalbuminuria progresa a nefropatía clínica. ¿Sí? Es muy importante que tengan en cuenta que empeora este diagnóstico. Y de estos, un 20% llega a insuficiencia renal terminal al cabo de los 20 años. Entonces, fíjense cómo una diabetes nos puede ir complicando si nosotros no tomamos en cuenta las consideraciones necesarias. Vamos a ver las clasificaciones de las nefropatías que se pueden presentar. Se encuentra las nefropatía incipiente, temprano subclínica, caracterizada por la presencia de microalbuminuria persistente en 2 o más muestras tomadas durante un intervalo de 3 meses. Se encuentra la nefropatía clínica. La nefropatía clínica se caracteriza por la presencia de proteinuria detectable mediante métodos químicos de rutina. Se considera una etapa, por lo general, irreversible, que tiende a progresar a la insuficiencia renal crónica y puede también producir síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un grupo de síntomas que comprenden proteína en la orina, bajos niveles de proteína en sangre, niveles altos de colesterol, triglicéridos, hinchazón. Si empiezan a haber procesos de nefropatía, lógicamente se pierde el balance electrolítico sodio-potasio y pues el potasio bioquímicamente es más sensible, es menos fuerte atómicamente que el sodio. Entonces el organismo pierde potasio, retiene sodio y al retener sodio retiene líquido. Entonces cuando retiene líquido empieza a haber edemas, empieza a haber hinchazón y esto nos da un síntoma de una nefropatía severa. En la nefropatía clínica, en esta puede detectarse elevación de la tensión arterial, aunque en muchos pacientes la hipertensión incluso antecede a la nefropatía y de hecho constituye un factor de riesgo para ella, pero en la nefropatía clínica se pueden detectar estos problemas. Esta etapa puede subdividirse en leve a moderada cuando hay solo proteinuria y severa cuando hay deterioro de la función renal. Una cosa es que el riñón empiece a perder proteínas por la orina, pero otra cosa muy distinta es que el riñón no solamente pierda proteínas, sino que se empieza a degenerar, que sus células comiencen a morir, ¿sí? Cuando hay deterioro de la función renal determinada por una depuración de creatinina inferior a 70 cc por minuto con elevación de la creatinina sérica, ¿sí? Una tercera clasificación de nefropatía es insuficiencia renal crónica avanzada, ¿sí? Se caracteriza, pues, por una disminución del aclaramiento o depuración de la creatinina por debajo de 25 a 30 minutos. Recuerden que la creatinina, pues, es un metabolito del resultado del metabolismo de las proteínas. Por tanto, yo necesito expulsar esa creatinina. Entonces,
cuando hay deficiencia o insuficiencia renal, esa creatinina se queda en sangre y pues esto trae como consecuencia de que empieza a haber una intoxicación en la sangre como resultado del aumento de esta creatinina. También puede aumentar ácido úrico, el ácido úrico puede aumentar, entonces empiezan a haber no solamente problemas renales, empiezan a haber problemas a nivel del sistema circulatorio, a nivel del sistema nervioso, porque estos componentes son ácidos, y como ácidos y cáusticos al fin, tienden a degenerar todo el sistema nervioso. Por ejemplo, si el sistema nervioso tiende a tirar o a botar ese ácido úrico a la próstata, incluso hasta puede haber inflamación de antígeno prostático. O sea, hay que también hacer chequeos esporádicamente en los pacientes diabéticos de próstata. Tiende a haber problemas en la próstata. A partir de este momento ya se empiezan a presentar otros problemas como las alteraciones, en el metabolismo del calcio y el fósforo. Lógicamente, si la creatinina y el ácido úrico me aumenta en sangre y esto trae como consecuencia que aumente la acidez, y además de eso, yo tengo los lípidos aumentados en forma de cuerpos cetónicos, pues lógicamente la acidez en la sangre va a ser abismal. ¿Qué empieza a pasar con el calcio? Pues el recambio óseo tiende a ser negativo. ¿Qué significa que un recambio óseo tiende a ser negativo? Significa que el sistema óseo va a perder más calcio del que va a ganar para sus estructuras. El sistema óseo se empieza a quitar calcio, ¿para qué? Para intentar neutralizar esos ácidos que se encuentran en la sangre. Si yo tengo ácido y yo me quito calcio y por química básica yo sé que un ácido más un mineral da una sal, pues entonces yo ese calcio, cuando lo haga reaccionar con ácido úrico, me va a dar urato cálcico o urato sódico. Entonces empieza a haber una alteración también a nivel de minerales, ¿sí? Importantísimo que nosotros debemos tener en cuenta. Otra clasificación, una clasificación final sería la falla renal terminal. Se considera que el paciente ha alcanzado la etapa de nefropatía terminal cuando la depuración de creatinina sérica es igual o mayor a 3.4 miligramos por decilitro, 300 milimol por litro. En esta etapa ya el paciente requiere diálisis y eventualmente un trasplante de riñón. Han habido casos de recuperación. Han habido casos de recuperación cuando se realice el tratamiento adecuado, ¿sí? Y de ese tratamiento vamos a estar hablando ya más adelante. Por ejemplo, si existe una diálisis, pues ¿por qué mejor no hacer una hidroterapia? Recuerden que en la hidroterapia se genera una diálisis percutánea. Si nosotros proponemos una concentración de sal en agua, la concentración de sal en la sangre es aproximadamente 9 gramos por litro de sangre. Si nosotros proponemos una concentración de 20 gramos por litro de agua en una bañera con agua caliente y sabiendo que los poros tienden a dilatarse en el agua caliente, nosotros estamos generando una ósmosis percutánea. Recuerden que la ósmosis es el paso de la zona donde hay menor concentración al paso de la zona, es el paso de soluto de la zona donde hay menor concentración al paso de la zona donde hay mayor concentración. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Que las toxinas salgan, ¿sí?, por vía percutánea hacia afuera, porque estamos induciendo una ósmosis. Eso pudiera ser también o formar parte de un tratamiento integral en el caso de una complicación renal. Pero tendríamos que verlo desde todo el punto de vista. Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista ortomolecular, hay que dar potasio, hay que dar metionina para ver si logramos recuperar esas funciones. Recuerden que la metionina es importantísima, parte estructural del riñón. Y el potasio me recupera el balance electrolítico. Es un error plantear que
porque yo tengo el potasio elevado en una complicación renal en el organismo, pues eso significa que yo no deba comer potasio. Cuando sabemos en ortomolecular que el potasio está elevado, sencillamente porque el riñón tiende a perder ese balance y tiende a quedarse con el sodio. El sodio intracelularmente es más estable que el potasio, perdón, intracelularmente es más estable que el sodio. Si yo empiezo a dar potasio, ese potasio va a entrar en la célula, a desplazar el sodio que está reteniendo, que se está reteniendo y que a su vez está generando una retención de líquido, y lógicamente voy a lograr una estabilización del balance electrolítico. Eso sería desde el punto de vista ortomolecular. Desde el punto de vista fitoterapéutico, habría que dar achicoria, habría que dar perejil, jengibre, ya todo eso lo vamos a ver. Desde el punto de vista renal y dietético, desde el punto de vista dietético, perdón, y nutricional, pues habría que proponer una dieta encaminada a recuperación renal, ¿sí? Porque casi siempre lo que se realiza en los doctores lo que realizan es a suspender parcial o casi la ingesta de líquido, porque le tienen miedo a la retención de líquido. Y con eso estás matando al paciente, porque ya en la diabetes hay una pérdida de líquido y hay otros órganos que necesitan líquidos. Y si tú no les proporcionas ese líquido nada más por el riñón, porque estás pensando solamente en el riñón, pues vas a generar otras complicaciones a corto plazo. Si yo pienso que el tratamiento debe ser muy estricto, debe ser riguroso, ¿sí? Y ya de eso vamos a estar hablando. Entonces, en esta etapa ya el paciente requiere diálisis y eventualmente un trasplante de riñón. ¿Dudas en complicaciones renales? ¿Alguna duda que exista, Rosy, en complicaciones renales? ¿No existe Acá dudas? en el otro chat no tenemos dudas y en el audio no han levantado manita. Vamos a ver en este Muy bien. chat. No. Vamos a ver entonces las complicaciones neurológicas. Fíjense que es una cadenita, ¿eh? ¿Es hidroterapia cuántas veces y cada cuándo debe darse? No sé si decirlo ahorita o esperar a la semana que viene. Bueno, María Teresa, te lo voy a decir porque me caes bien. ¿Es hidroterapia? La vamos a 3 veces al día, alejado de las comidas para impedir un proceso embólico, entre 10 y 15 minutos aproximadamente. ¿Sí? Más o menos es lo que recomienda el doctor Martí Bosch, que es experto, o la doctora Bacaicoa, que es experta en hidroterapia en España. ¿Sí? Es lo que podemos realizar con hidroterapia. ¿Sí? ¿Qué comiste? ¿Podemos seguir? Bueno, vamos a seguir. Sí, adelante. Es una cadenita, fíjense. Tenemos problemas de hipoglucemia, problemas oftalmológicos, problemas renales, y al final vamos a terminar en problemas neurológicos, ¿sí? Hablas de ósmosis percutánea, es de mayor concentración a menor, puedes repetir las concentraciones. Ósmosis percutánea es el paso de la zona de menor concentración a la zona de mayor. La zona de menor concentración en este caso va a ser la sangre, que tiene una concentración de sal de 9 gramos por litro, y la zona de mayor concentración es la bañera, que va a tener una concentración de 20 gramos por litro aproximadamente. Por eso el mar es muy saludable y tiende a incluso a curar muchos pacientes que tienen problemas renales, porque en el mar está generando una diálisis percutánea. La concentración de sal, la concentración de sal es muy importante en la bañera, que sea 20 gramos por litro. Así que tienes que calcular bien pues el volumen de la bañera para que pueda hacer una concentración adecuada. Generalmente se restringe proteínas en insuficiencia renal. La medicina ortomolecular recomienda aminoácidos. Muy bien, ya de ese tratamiento vamos a estar hablando más adelante, aunque no se pueden retirar todas las proteínas, ya lo hemos hablado. Las proteínas hay que darlas porque cumplen también función importante en el organismo. No solamente hay que dar aminoácidos, hay que dar proteínas en menor cantidad, pero hay que darlas.
y se quedara más tiempo de lo estimado, eh, pues el tiempo hay que controlarlo bien porque puede haber una pérdida también de electrolitos. De hecho, en la hidroterapia hay que tener algunas consideraciones, pero no quiero hablar de eso ahorita porque si no vamos a perder. Ya van a ver que la semana que viene me van a atiborrar de preguntas, lo cual va a ser muy interesante y las vamos a responder. Pues vamos por el tratamiento ahorita. No vamos a poder terminar esta primera parte que también es muy importante. Recuerden que esta primera parte nos da una comprensión de la segunda parte, de lo que vamos a utilizar en la segunda parte, en dependencia de los trastornos que se puedan ir presentando, porque la diabetes no es, tienes diabetes, vamos a dar esto, esto y esto y esto, 2 más 2, 4 y ya. No, 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 no. O sea, en la diabetes hay que ver, primero, el tratamiento integral para la diabetes, pero también hay que ver qué complicaciones se va presentando en la diabetes y qué acciones yo voy a tener en cuenta para poder realizar un tratamiento. Así que el tratamiento va a estar bien largo y va a ser muy interesante. Entonces, vamos a continuar para ver si podemos avanzarle un poquito y ya después del tratamiento, no se preocupen, lo vamos a ver completo. Bueno, complicaciones neurológicas. La neuropatía diabética, pues lógicamente es la complicación más frecuente y precoz en la diabetes. La neuropatía diabética, pues las lesiones en los nervios son causadas principalmente por una disminución del flujo sanguíneo y por los altos niveles de azúcares en sangre y tiene mayores posibilidades de desarrollarse si los niveles de glucemia no están bien controlados. Aproximadamente la mitad de los diabéticos desarrollan daño neurológico. La mayoría de las veces los síntomas no comienzan hasta los 10 o 20 años después del diagnóstico de diabetes. Las lesiones a los nervios pueden afectar los nervios del cráneo, los nervios de la columna vertebral con sus ramificaciones, los nervios que le ayudan al cuerpo a controlar órganos vitales como el corazón, la vejiga, el estómago, los intestinos, y a esto le vamos a llamar neuropatía autónoma. Entonces, fíjense lo importante que es no llegar aquí. Si llegamos aquí es un paciente ya terminal, porque un nervio se degenera y lo más que podemos hacer es impedir, lógicamente, que se siga degenerando, pero no podemos reestructurar un nervio. Recuerden que las células, las únicas células que no se regeneran, pues son las del sistema nervioso. A pesar de ello, suele ser más tardíamente diagnosticada, su prevalencia es difícil de establecer debido a la ausencia de criterios diagnósticos unificados, a la multiplicidad de métodos diagnósticos y a la heterogeneidad, perdón, de las formas clínicas. Su evolución y gravedad se correlaciona con la duración de la enfermedad y el mal control metabólico. Aquí tenemos un cuadro en donde mostramos la clasificación de las formas clínicas más comunes de la neuropatía diabética. Puede haber neuropatía periférica a nivel distal y simétrica. Estas manifestaciones pueden ocasionar dolor, disestesia, parestesia. Aquí la disestesia y la parestesia, decimos que hay, por ejemplo, disestesia cuando la sensación de la persona, la sensación que sentimos a diario, está perturbada y esa persona siente distinto a lo esperado. Y generalmente esa sensación le es desagradable. Ejemplo, cuando nosotros tocamos un objeto y esa textura del objeto la sentimos diferente a lo que debería ser, y además no solo eso, sino que la sensación al tacto es dolorosa. Y la parestesia es una sensación en una parte del cuerpo que no está siendo estimulada y frecuentemente se siente como hormigueo. Hay pérdida de la sensibilidad, disminución de reflejo aquiliano, suele ser progresiva. Áreas afectadas pues son las extremidades,
de predominio en miembros inferiores. Puede haber también neuropatía del nervio craneano, dolor agudo localizado de comienzo brusco seguido de parálisis que suele ser reversible. Las áreas afectadas, bueno, son los pares craneanos. Puede haber neuropatía abdominal, perdón, dolor agudo localizado, pérdida de la sensibilidad, puede haber pérdida de peso, suele ser reversible, y las áreas afectadas son la pared torácica baja, pared abdominal, difusa en el tronco. Puede haber también mononeuropatías con dolor localizado, compromiso motor. Las áreas pues son el túnel del carpo, cubital en el codo, radial, ciática, femoral lateral. Puede haber plexopatía. Esto genera dolor muscular, debilidad, hipotrofia, exceso de presión, suele ser reversible. En las áreas, pues, cintura pélvica generalizada. Puede haber neuropatía hipoglucémica. Puede haber parestesias seguidas de debilidad y atrofia simétrica. Principalmente las regiones son en la región tenar, hipotenar y músculos interóseos de manos y pies. Puede haber neuropatía autonómica, depende del sistema afectado, y puede afectar sistema cardiovascular, digestivo y genitourinario. Así que fíjense todas las complicaciones que pueden haber con la neuropatía diabética. También puede haber otro trastorno al que denominamos pie diabético. Se denomina pie diabético al pie que tiene al menos una lesión con pérdida de continuidad de la piel, o sea, puede tener úlceras. El pie diabético, a su vez, se constituye en el principal factor de riesgo para la amputación de la extremidad. Así que a esto tampoco queremos llegar. Factores de riesgo para el pie diabético. El pie diabético se produce como consecuencia de la asociación de uno o más de los siguientes componentes. Cuando hay neuropatía periférica, ya lo vimos. Cuando hay infección, también lo vimos. Cuando hay enfermedad vascular periférica, cuando existe trauma y cuando existen alteraciones de la biomecánica del pie. Además, se han identificado algunas condiciones de la persona con diabetes que aumentan la probabilidad de desarrollar una lesión del pie. Una de ellas es la edad avanzada, otra que es la más común, larga duración de la diabetes, pobre control glucémico. En el fracaso del tratamiento, vas a un doctor, nada más te pone medicamentos. Existe una tendencia, esto es muy importante, existe una tendencia a que nada más se ponga el medicamento, y es un error. No es solamente el medicamento. De hecho, una diabetes bien tratada puede incluso hasta tener una suspensión parcial y total del medicamento. No es el medicamento lo más importante, hay que dar también un tratamiento integral. Presencia de retinopatía, nefropatía, enfermedad macrovascular, consumo de alcohol y tabaquismo. Hay muchos pacientes diabéticos que no son conscientes, toman alcohol y fuman. Entonces nosotros aquí, la educación de la enfermedad, la educación nutricional, la educación ortomolecular que nosotros le vamos a dar a estos pacientes es muy importante. El pie diabético tiene varias clasificaciones. Grado 0, pues pie en riesgo por presencia de enfermedad vascular periférica, neuropatía, deformidades ortopédicas, pérdida de la visión, nefropatía avanzada. Grado 1, en grado 1 ya hay úlcera superficial, en grado 2 úlcera profunda, en grado 3 infección localizada, en grado 4 gangrena local y en grado 5 gangrena extensa. Entonces, fíjense cómo hay que nosotros, o en un diagnóstico médico, podemos determinar en dependencia de cómo sea el avance de este pie diabético. Y puede haber trauma, pues casi siempre estos traumas son usualmente atenuados por la neuropatía, y pueden haber uñas encarnadas, puede haber rubor, puede haber úlceras, puede haber también infección, usualmente atenuados por la neuropatía. Puede haber calor y rubor, supuración, perionixis. La perionixis
Perionicis piógena, así como se conoce, es la inflamación del tejido alrededor de la lámina ungueal. Comienza por una zona eritematosa, edematosa, que puede ser de aparición brusca, produciéndose esta inflamación que genera mucho dolor y posteriormente puede producirse secreción purulenta. Alrededor de las uñas se encuentra esta región, alrededor de las uñas de las manos, y esta inflamación puede ser muy dolorosa. Recuerden que en las uñas hay nervios muy sensibles y puede generar una secreción también purulenta. Estas son algunas de las complicaciones que puede generar el pie diabético. Otra de las complicaciones es la hipertensión arterial. A toda persona con diabetes se le debe medir la presión arterial cada vez que asista a consulta médica, o al menos una vez por año si no se encuentra elevada. El séptimo congreso o consenso del comité establece el diagnóstico de hipertensión arterial cuando la presión sistólica PAS es mayor de 140 miligramos de mercurio y la diastólica es mayor a 90 miligramos de mercurio. Entonces, la presión arterial es muy importante también en estos pacientes. Sin embargo, una persona con diabetes debe mantener una presión arterial, tanto sistólica como diastólica, por 130 y de 80 respectivamente. Cifras que se incluyen dentro del rango de hiper o prehipertensión. ¿Sí? Es muy importante que la presión arterial esté controlada. Puede haber también dislipidemia. Todas las personas con diabetes deben tratar de mantener el nivel de colesterol LDL lo más bajo posible y el nivel de colesterol HDL lo más alto posible. Casi siempre en la diabetes este proceso está invertido. ¿Sí? Mis pacientes a veces me dicen que soy mago. Les digo, hazte un análisis, una biometría hemática, tienes el LDL elevado y tienes el HDL bajo. Porque en la práctica médica clínica ya esto se sabe, ¿sí? Entonces es muy importante nosotros lograr restablecer los niveles normales de triglicéridos y colesterol para evitar riesgo coronario. Muy bien. Estas son algunas de las complicaciones a nivel de órganos, a nivel de tejidos, que se pueden presentar en la diabetes mellitus. Vamos a ver otras complicaciones a nivel bioquímico. No sé si aquí exista otra pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Porque vamos a entrar en un tema un poco complicado. Pues no, doctor. La de Marisela ya la leyó, ¿verdad? Entonces, a ver otras. La de Marisela ya la leyó, ¿verdad? La de que se deben enjuagar con agua normal. Aquí Francisco Parra nos dice. Se deben enjuagar con agua. Se deben enjuagar con agua normal después de la hidroterapia. Sí, claro que sí, se deben enjuagar con agua normal, por supuesto. Para eliminar, recuerden que esa sal pues puede quedarse en la piel, entonces sí hay que enjuagar con agua normal. ¿Sí? No sé si exista otra pregunta. Perdón, se me pasó a preguntar. Los síntomas, según me he enterado, hay aflojamiento y pérdida de piezas dentales. No se me adelanten, lo vamos a ver también. ¿Sí? Vamos a ver el por qué más adelante. Bien, es un tema también de conferencia. Pero te voy a adelantar, Francisco, porque me caes bien. A ver, ¿quién hizo la pregunta? Francisco. Bueno, tiende a haber problemas a nivel de dentición porque el aumento de la glucosa tiende a... El aumento de la glucosa no. Todos estos trastornos que acabamos de ver tienden a generar que las defensas del sistema inmune bajen. Y si las defensas del sistema inmune bajan, pues los primeros microorganismos oportunistas que empiezan a tener o aprovecharse de este problema, pues son los microorganismos que se encuentran en la dentición. Entonces,
estos problemas de dentición tienden a ocasionar inflamaciones en las encías, tienden a ocasionar sangrados, ¿sí? Un problema cardiovascular generado como consecuencia de los trastornos de la diabetes mellitus también puede generar problemas en la dentición. Está muy relacionado el sangramiento de las encías con problemas cardiovasculares, ¿sí? Pero bueno, ya en eso lo haremos más a ratito. Entonces, vamos a pasar, no sé si exista otra pregunta para en estos 10, 15 minutos que nos quedan poder adelantar en estas otras complicaciones que quedan. ¿No existe otra pregunta? Pues creo que no, doctor. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar. Complicaciones de la diabetes mellitus 2, una mirada desde la mitocondria, ¿sí? Recuerden, mitocondria. La mitocondria es, al igual que el retículo endoplásmico, como hablamos al inicio de clases, es un organelo muy importante en el organismo, es uno de los más importantes, que tiene que ver mucho con la energía de la célula. La mitocondria, pues, es la encargada de generar procesos bioquímicos para que se produzca ATP. El ATP, recuerden que es la moneda energética de nuestro organismo más importante. Sin ATP no podemos vivir. El adenosíntrifosfato o ATP es una molécula que propicia que nuestro organismo pueda realizar las funciones que está encaminada a realizar. Dígase funciones fisiológicas, dígase funciones bioquímicas. Para yo sintetizar una proteína necesito gastar ATP. Para yo metabolizar la glucosa necesito ATP. Para yo caminar, correr, pensar, todas las actividades que a ustedes se les ocurran, necesito ATP. Por tanto, la diabetes mellitus tipo 2 se ha demostrado que existen complicaciones a nivel mitocondrial. Y vamos a ver esas complicaciones. Aunque la mitocondria usa la fosforilación oxidativa, la fosforilación oxidativa se le llama al proceso bioquímico que realiza la mitocondria para transformar esos nutrientes o micronutrientes o macronutrientes, dígase glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, en energía, ¿sí? Para convertir las calorías de la dieta en energía utilizable. Esa energía utilizable va a ser muy importante en los procesos que les he mencionado en este momento. Caminar, pensar, todas las reacciones bioquímicas en el organismo, reacciones de síntesis, de degradación, ¿sí? Ahora, esta fosforilación oxidativa va generando especies reactivas de oxígeno como subproducto tóxico, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Estas especies reactivas de oxígeno como subproducto tóxico en una persona pues se encuentra equilibrada. Tenemos dentro de la célula, dentro de la mitocondria, dos enzimas muy importantes que son la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, que son responsables de inhibir o neutralizar estas especies reactivas de oxígeno. Pero en un proceso tan complicado como es la diabetes, estas especies reactivas de oxígeno están aumentadas, ¿sí? Y tienden a generar un aumento de toxinas. En la diabetes tipo 2, el incremento del flujo de ácidos grasos libres en la mitocondria incrementa la producción de estas especies reactivas de oxígeno. Recuerden, es una cadenita. No puedo utilizar glucosa, tengo que utilizar grasa de más. Esa grasa de más, además de todos los problemas que me genera, pues también genera un incremento en la producción de estas especies reactivas de oxígeno. Si estas especies reactivas de oxígeno se incrementan, pues hacen que estas grasas que yo estoy utilizando se oxiden. Si las grasas generan coágulos, generan ateromas, generan aterosclerosis, problemas de triglicéridos. O sea, fíjense cómo todo esto va teniendo sentido. Ahora, estas especies
reactivas de oxígeno interfieren también con la señalización de la insulina. O sea que no solamente tengo diabetes, sino que esta diabetes me va a generar un problema a nivel mitocondrial y este problema me va a generar a su vez una mayor cantidad de productos tóxicos que me van a generar a su vez una interferencia mucho mayor de la que había con respecto a la insulina. ¿Sí? En los individuos con un parcial de esta fosforilación oxidativa, la capacidad de utilización energética de las células para obtener ATP se ve reducida. Entonces, aquí tienen que tener en cuenta algo muy importante. La mitocondria se me afecta por todo lo que les he explicado. Si la mitocondria se me afecta por esta fosforilación oxidativa que incrementa estos residuos tóxicos también van a impedir que se forme el ATP en la cantidad que requiere la célula para poder realizar sus funciones. Entonces, al ingerir una dieta altamente calórica, los individuos con un defecto parcial de la fosforilación oxidativa generada por esta diabetes sobrecargan sus mitocondrias con excesivas calorías, hiperpolarizando su potencial de membrana y bloqueando la utilización tisular de glucosa. ¿Sí? Esto ocurre a nivel mitocondrial. La glucosa no metabolizada permanece en sangre, provoca alteración en la señalización a nivel beta para secretar insulina. En las células beta, el exceso de especies reactivas de oxígeno, recuerden, a nivel mitocondrial, inhibe la producción mitocondrial de ATP. Si yo necesito energía, ¿sí?, en forma de ATP para sintetizar la insulina y esa energía está limitada por las especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial, que a su vez ese daño lo generó la diabetes como resultado de las grasas, pues entonces este proceso de inhibición de insulina pues se aumenta como consecuencia de esta disminución mitocondrial de ATP. Este fenómeno, o sea, todo este círculo, genera una declinación en la secreción de insulina, o sea, la potencia mucho más, debido a una cantidad inadecuada de ATP para activar la glucoquinasa. La glucoquinasa, pues, es una enzima muy importante, no la voy a detallar porque ya nos queda poco tiempo, pero es una enzima muy importante reguladora del metabolismo de los carbohidratos, es una enzima muy importante en la glucólisis de los carbohidratos, de la glucosa, y esta enzima está inhibida como consecuencia de el déficit de ATP, el déficit de energía que se genera como la disfunción mitocondrial. Además, la baja relación ATP-ADP, el ADP es un subproducto del ATP. El ATP lo que realiza para que una reacción pueda ocurrir, ¿sí?, o para que una reacción bioquímica o de importancia para nosotros como organismo pueda ocurrir y pueda realizar las funciones que está encaminada a realizar, el ATP tiene que donar un grupo que nosotros llamamos grupo fosfato. Por eso es adenosín trifosfato, porque tiene 3 grupos fosfato. Ese grupo fosfato, por ejemplo, es muy importante en la contracción muscular. Contraigan un músculo. Cuando ustedes contraen un músculo, ahí hace falta ATP, pero hace falta calcio, pero hace falta ATP. El ATP, cuando ustedes contraen un músculo, está donando su grupo fosfato para que brinde energía a ese músculo y ustedes lo puedan contraer. Cuando el ATP dona su grupo fosfato, se convierte en ADP, se convierte en adenosín disfosfato. Si ese adenosín disfosfato no se vuelve a cargar con grupo fosfato,
no se vuelve a cargar para volverse a convertir en ATP, entonces yo voy a tener una relación inversa, voy a tener más ADP que ATP. Y lo que necesito es lo contrario, necesito tener más ATP que ADP. Entonces, esta relación, pues, desactiva o no permite activar un canal de potasio que se llama canal de potasio ATP dependiente, ¿sí? Este canal de potasio es muy importante en que se produzca el ATP. Y el ATP es importantísimo para todas las funciones que hemos visto, pues, en estos últimos 10 minutos. La resultante de todo este proceso, de todo este enrollo que hemos genera elevados niveles de glucosa, pero baja concentración de insulina en sangre. Este fenómeno se llama fenómeno de diabetes independiente de insulina. Si la sobrecarga calórica continúa, la célula beta pancreática activa un sistema que se llama MTPTP. El MTPTP pues es un sistema que se activa cuando hay enfermedades a nivel mitocondrial. Uno de los aspectos más importantes en las patogénesis de las enfermedades vinculadas con la fosforilación oxidativa que se lleva a cabo en la mitocondria es la excesiva producción de especies reactivas del oxígeno, cuyos mecanismos ya han sido descritos pues, anteriormente. El otro aspecto es la capacidad de la mitocondria para virar hacia el estado de apoptosis. Este viraje aparentemente involucra la apertura de un canal inespecífico interno llamado poro de permeabilidad mitocondrial de transición, es lo que conocemos como MT. El espacio de la membrana interna mitocondrial contiene un número de factores proapoptóticos, incluyendo el citocromo C, el factor inductor de apoptosis y las caspasas, que son importantísimos en este proceso de fosforilación oxidativa. Esta apertura, lo que les quiero decir con esto, para que no se enreden tanto, esta apertura de este sistema no la queremos porque este sistema, como consecuencia de todas esas especies reactivas, produce un colapso del gradiente electroquímico que conduce al edema de la membrana interna mitocondrial con factores apoptóticos. O sea que este sistema induce a la apoptosis de la mitocondria, induce a la muerte mitocondrial y puede inducir incluso a la muerte celular. Me viene a la mente el páncreas. Si esto empieza a pasar en las células beta pancreáticas, lógicamente comienzan a morir estas células beta pancreáticas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a terminar aquí. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Yo quiero este tema, si ustedes están de acuerdo, volverlo a retomar para que lo puedan entender un poquito mejor y ya la semana que viene poder empezar con inicio o darle un inicio al tratamiento que vamos a utilizar para la diabetes, pero sí era muy importante que entiendan todas estas cosas para poder realizar el tratamiento y para poder estimar con mayor efectividad un buen tratamiento para la diabetes. No sé, Rosy, si existe alguna duda, alguna pregunta.